הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועל מה דיברה ברכותי בחמליך מחולתי וזמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. להעמיד כל ברכתה שירת המזבחה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי
תלמידיון דעסקים באוירייתא קדישא בבאתרי אדם בדי וחולתה ואתה לחילנה דודכו ודחו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה בערה ואמרו אמן שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה בחצבה ורפואה וסגולה וסליחה בכפרה ברחבה בחצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה צבא ורפואה וכולה וליכה וכפרה ברחבה וחצלה לנו דרכו לעמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמה עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Soaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Ve'yavodoto, Oy Becha, Ve'yanazo, Ve'yazecha, Mibanecha, ki misión tel Torah, udvar Adonai, Yerushalayim, Ba'ozer, Natan Torah, Lemanot Israel, Vegedozato. Sobethinku Besimchat Torah Unukavod LaTorah Frizu Besimchu Besimchat Torah Unukavod LaTorah Siso Besimcho Besimchat Torah Unukavod LaTorah Siso Besimcho Besimchat Torah
Shabbat Shalom, hermanos. Para hoy nos corresponde la Parashá Shemot. La encontramos en el libro de Shemot, Éxodo 1:1 al 6:1. En la Parashá Shemot quiere decir nombres. Consta de 7 aliot y las aliot van de la siguiente manera. La primera aliada la encontramos en el capítulo 1, del 1 al 17. La segunda aliada la encontramos del 1:18 al 2:10. La tercera la encontramos del 2:11 al 25. La cuarta aliada la encontramos del 3:1 al 17. La quinta del 18:1 al 4, del 3:18 al 4:17. La sexta del 4:18 al 31 y la séptima del 5:1 al 6:1. También tenemos la Haftará en el libro de Isaías 27:6 al 28:13 y al 29:23 en la tradición askenazí. Empezamos a mirar ya la siguiente diapositiva donde empezamos a leer y dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Esta sección o Parashá comienza enumerando los nombres Shemot, que quiere decir nombres, de los hijos de Israel que emigraron a Egipto, Misraín, de la tierra de Canaán, luego de que se hubiesen encontrado con Joseph durante la época de las vacas flacas. Empieza a haber un pueblo formado en Egipto durante 420 años, estaba escrito, ya el Señor lo había dicho, con un propósito. Si vemos que la historia de lo que llamamos Éxodo o Shemot comienza donde la historia de Génesis termina, o Bereshit, una gran familia con una posición crucial en el plan del Eterno y su vida a Egipto. Vemos cómo el Eterno cumplió sus promesas de multiplicar a los hijos de Israel. A pesar de que la Torá ya había enumerado a los hijos de Israel por sus nombres en vida cuando llegaron a Egipto, aquí los enumera de nuevo ya después de que hubieron haberse muerto, pues pasaron 420 años, con el propósito de dar a conocer el aprecio que el Eterno les tenía. Pues habían sido comparados con las constelaciones de las estrellas, a las que Dios saca y mete por número y por nombres, como declara su libro en Isaías 40:26, que dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios mismo comparó a la futura descendencia de Abraham con las estrellas. Se han dado varias razones para esta comparación, que son cuantitativas y cualitativas. La descendencia de Jacob se convirtió en muy poco tiempo en un número y a la vez un gran y enérgico pueblo. Es importante saber que para el Eterno tenemos un nombre, que para el Eterno nuestro nombre trasciende, nuestro nombre se guarda, nuestro nombre es importante. Somos una generación que es capaz de dejar grandes cosas a las generaciones venideras. Y ahí es donde también entramos nosotros, donde empezamos nosotros a saber si estamos dejando un nombre para que nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, puedan decir: somos de tal familia que conoció al Señor y a los cuales el Señor también les dio nombre. En la siguiente diapositiva podemos leer, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Hay algo que llama la atención en estos dos versículos, y es que después de 400 años que duró el pueblo en Egipto, fue un pueblo que no se contaminó, fue un pueblo que no se asimiló, fue un pueblo que siguió guardando sus costumbres, y eran unas costumbres que en medio de un pueblo que era idólatra como era el pueblo de Egipto, logra seguir con todas las enseñanzas de los padres de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, los padres del judaísmo.
Es necesario explicar que un poco antes de esta reacción, para más o menos en el año 1730 antes de Mashiach, Egipto fue invadido por un imperio llamado Hicsos, un pueblo de ascendencia semita, conocido también en los textos historiadores antiguos como Maneto o como los reyes pastores. Los hicsos, siendo semitas, se sintieron identificados con José y su familia, que eran también descendientes de Shem, por eso es un pueblo semita, y se compartían el oficio de pastoreo. Los hijos favorecieron pues a los israelitas, y Faraón brindó a José y a su familia la tierra de Gosén, que era una de las ubicaciones más fértiles y de mejores pastos que tenía el pueblo de Egipto. Eso lo pudimos ver en una de las pasadas parashá. Pero resulta que los egipcios en sí no eran principalmente pastores, sino ellos eran agricultores. Los hijos Hicsos fueron derrotados por un guerrero llamado Amosis. Y para la época en que nació Moshe, reinaba probablemente Ramsés o Amenofis, o Mediamón o su hijo. Estos eran los que mandaban en aquella época y por eso eran pueblos que no conocían. La manera egipcia de rebelarse contra un mal episodio era borrar todo su recuerdo de la historia, tanto los registros históricos como del lenguaje, y eso hicieron con los hicsos y de paso también con José. Todo recuerdo de José, sus logros, sus contribuciones al pueblo, fue borrado de la memoria de las inscripciones de los monumentos y de toda conversación. El nuevo faraón, pues, no estaba interesado en preservar el recuerdo de José para nada, le despreciaba, le desconocía. Y sin embargo, el crecimiento del pueblo israelita lo comenzó a ver con mucho celo, con mucha incomodidad, y llegó a parecer deseable para los egipcios su subyugación e incluso su exterminio. Siempre, a lo largo de la historia, desde Abraham, el pueblo judío ha siempre temido por su exterminio total, por hombres que han tomado la historia, por hombres que no han visto con buenos ojos a un pueblo que sea fiel a un solo Dios. En aquel tiempo los egipcios temían una invasión por parte de los eteos del norte. Y si los hebreos que se encontraban entre ellos se unían a los eteos, esto significaría una destrucción total de todo lo que era el imperio egipto para la época. En la siguiente diapositiva podemos leer, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Esta porción registra los sucesos que desembocaron en la decisión faraónica de subyugar y esclavizar a Israel. Debido a su explosión demográfica, a su desproporcionado crecimiento, que no era solo de personas, sino también era un crecimiento económico. Cada vez que llega el pueblo judío a alguna parte, el pueblo florece, pero increíblemente al que lleva la bendición lo atacan. Y aquí era lo mismo, el pueblo llevó bendición, hizo florecer también a Egipto, su crecimiento económico era notable. Lo puede escribir un hombre llamado Yosef ben Matillau, que lo conocemos como el gran historiador judío Flavio Josefo. Él escribe la siguiente narrativa, dice: sucedió que los egipcios se volvieron holgazanes hasta la exageración y se entregaron a otros placeres en particular, sobre todo al amor al lucro. Se sintieron entonces descontentos de los hebreos y envidiosos de su prosperidad. Cuando vieron que la nación israelita florecía y estos se volvían eminentes, poseían riquezas abundantes que habían adquirido por sus virtudes y su inclinación natural al trabajo, pensaron que su progreso redundaría en prejuicio de los egipcios. Habiendo olvidado con el transcurso del tiempo los beneficios que recibieron de José, sobre todo porque la corona había pasado a otra familia,
Sometieron a crueles abusos a los hijos de Israel e idearon muchos medios para angustiarlos. Les ordenaron abrir un gran número de canales para el río, construir muros para las ciudades y terraplanes para contener el río. Y con todos estos trabajos los agotaron. Esto podemos encontrarlo en el libro de Antigüedades de los Judíos en la página 83. En la siguiente diapositiva, entonces, miramos cuál era el plan de Faraón para acabar con el pueblo. Y dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando os estáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron al Eterno. No hicieron como le mandó el rey de Misraim, sino que preservaron la vida de los niños. Aquí podemos ver en estos pasajes que uno de los más fundamentales autos de fe de la religión judía se ha utilizado como insignia para comenzar esta obra: el temor al Eterno. El proceder de las parteras representaba sin lugar a dudas un inusual acto de valor, porque no fueron capaces de matar a ningún niño. Porque llegaron y le dijeron: Señor, es que los niños no mueren porque cuando nosotros llegamos ya los niños han nacido, entonces no podemos hacer nada porque las mujeres hebreas son muy fuertes. Motivado básicamente por el sentimiento del temor a Dios, este acto fue el acto más valeroso de aquellas mujeres que prefirieron temer a Dios que a los hombres. El temor que le profesaban al faraón y a su previsible castigo por el incumplimiento de su ordenanza. Además, la actitud que ellas demuestran que el pueblo hebreo había recibido sus célebres antepasados a lo largo de las generaciones. Una educación basada en las pautas y elementos morales que integran la tradición de la historia de la casa de Jacob. Esta conducta frente a sus semejantes y ante el Dios de Abraham, ellas responden utilizando esa suspicaz excusa: es que ellas dan a luz antes que llegáramos. Y lo mejor de todo, cuando las cosas vienen de Dios, ¿quién puede contra nosotros? Milagrosamente el faraón no las castiga. Milagrosamente el faraón no atenta contra sus vidas. Pero gracias a esta acción que hicieron Cifra y Púa, todo el pueblo de Israel fue bendecido, multiplicándose y fortaleciéndose aún contra toda lógica. Y con ello nos enseña la Torá que las buenas acciones de cada uno de nosotros influyen beneficiosamente en las determinaciones del Eterno para con su pueblo. Y fue que temieron las parteras al Eterno, reconoce la buena acción de Cifra y Púa, que les construye casas, lo que de acuerdo al Meirá significa familia de gran linaje, fama, prestigio en Israel para ella y para sus próximas generaciones. Tan grande fue que aún hoy, después de casi 3.000 años, 4.000 años, podemos seguir hablando de Cifra y de Púa como mujeres grandes delante del Eterno. El faraón, atrapado por sus intensas ansias de doblegar a Israel y por el duro sentimiento de frustración y humillación, al no poder conseguir todo aquello que buscaba de acabar con el pueblo, decide adoptar esta vez un método más eficaz y tristemente más célebre procedimiento para solucionar su problema: el asesinato de inocentes. En la siguiente diapositiva leemos que dice: y el faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo hebreo que naciere lo echaréis al río, y a toda hija dejaréis vivir. Cuando ve que su plan no funciona, cuando ve que todo está saliendo como él no quiere, entonces da una orden más radical: que todos los infantes mueran, que todos aquellos vayan al río para que mueran solitos. Y para esta época nace Moshe. Moshe era hijo de Amram y Jochebed. Cuando nace Moshe, Jochebed decide esconderlo durante 3 meses, pero al sentirse que pronto podrían ser descubiertos, entonces Jochebed, para salvarlo, lo puso en una canasta a prueba de agua, la calafateó y la escondió entre los juncos del Nilo. Como todos sabemos, Moshe fue encontrado nada menos y nada más que por la hija de Faraón cuando salía a bañarse. Ironía de ironías,
Todo esto es parte de un plan. Como dijimos antes, el Eterno envía el remedio antes que la enfermedad. El Eterno ya tenía un plan. Nada lo cogió por sorpresa. Es a nosotros, a los que todo nos coge por sorpresas. Pero el Eterno tiene un plan. Tuvo un plan con Moshe y tiene un plan con cada uno de nosotros. El Salvador del pueblo judío justo sería criado en la casa del mayor enemigo de los judíos, Moshe Rabenu. Moshe Rabenu es definido por la Torá como el más grande profeta que ha tenido el pueblo hebreo a lo largo de su historia. Personaje que, a pesar de convertirse de aquí en adelante hasta el final de toda la Torá o el Pentateuco que llamamos, es el principal y más revelante hombre protagonista en la Torá. Todavía decimos que es quien escribió la ley de Moshe. Jabez valiente no se doblegó al decreto de matanza del recién nacido, calafateó una canasta de mimbre y ella dejó ahí a su hijo a merced de las corrientes del Nilo. La hija del faraón lo encontró y lo adoptó, y Miriam, la hermana mayor, aconsejó a la hija de faraón, porque ella iba pendiente de todo, aconsejó a la hija de faraón que buscara entre las hebreas una nodriza. Miriam misma le procuró una nodriza, la más adecuada, la propia Jocabet. Criado como un príncipe en el palacio de faraón, salió a sus hermanos y vio sus sufrimientos, y vio a un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo de sus hermanos. Ya cuando era grande, cuando ya tenía formación, tenía una formación egipcia porque había sido criado por faraón, pero tenía una formación hebrea porque había sido en sus primeros años, los más importantes, enseñado por Jocabet. Y esta identificación como hebreo hace que Moshe vea a los hebreos como sus hermanos de raza, y por eso en este versículo dice 2 veces, y vio y salió y vio a uno egipcio golpeando a uno de sus hermanos. Él estaba absolutamente identificado con el pueblo hebreo, a pesar de que es obvio que fue criado y educado como egipcio. Esto implica sustancialmente que su nacionalidad, su verdadero origen, no le fueron ocultados durante su estadía en la casa de Paró, debiéndose este hecho quizás a un acto de caridad o misericordia que tuvo con él la hija de Faraón. En la siguiente diapositiva podemos leer: y aconteció que en aquellos días, cuando Moshe creció, que salió a donde estaban sus hermanos y observó sus cargas y vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Golpeó al egipcio, lo enterró en la arena. La Torá nos cuenta que Moshe golpeó al hombre egipcio, aunque continúa de inmediato aclarando que lo enterró en la arena. Lo que da a entender es que se trataba de un golpe mortal. Sin embargo, lo más importante de este suceso desde el punto de vista histórico habla de la personalidad de Moshe, y fue que al hacerlo no antepuso aparentemente profundas cavilaciones en cuanto al resultado de su accionar, que sin lugar a dudas le iba a poner en grave peligro a su propia seguridad y bienestar, sino que es indudable que también puede representar a Moshe Rabenu ante nuestros ojos de una manera poco halagadora, como quien indebidamente toma la ley en sus manos y ejecuta su propio veredicto. No obstante, es lógico considerar que los golpes propinados por el guarda estaban motivados por una cruel realidad. Tan solo se trataba de un despreciable esclavo hebreo, el cual se sentía un poco, por los cuales se sentía odio, además de la soberbia que hacía todo lo que él representaba. Al mismo tiempo, cabe recalcar que así como la Torá hace uso del verbo golpear para indicar que Moshe mata a un egipcio, de esta misma modo se refiere a la acción del egipcio quien estaba golpeando a un hombre hebreo, queriendo significar con esto que también los de aquel eran golpes de muerte. No podemos olvidar que durante aquella época en que reinaba en Egipto una inhumana legislación contra el esclavo Israel, donde el abuso, la violencia y el asesinato representaban admisibles hechos cotidianos. No era ningún problema si un soldado mataba a un esclavo, no era ningún problema si los dejaban botados, si los dejaban heridos, porque eran eso,
para ellos eran solo esclavos que se podían reemplazar fácilmente. Entonces, por eso tal vez uno no puede calificar esto como un simple asesinato, sino como un legítimo y valiente acto de defensa de su compatriota que estaba subyugado brutalmente. Vuelve a salir hacia él con el objetivo de interesarse más de cerca, sale de nuevo al pueblo a ver por sus problemas, vamos a ver qué está pasando con mi pueblo, y esta vez encuentra que hay dos hombres hebreos que riñen violentamente. Sin intimidarse, se entromete en la pelea, interpelando duramente al malvado por el motivo de los golpes propinados a su prójimo, y recibe una dura, suma y preocupante contestación que la podemos leer en la siguiente diapositiva y dice: ¿Quién te ha puesto por ministro y juez sobre nosotros? ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Temió Moshe y dijo: ciertamente se supo. Presenta a Moshe estos incidentes como un hombre absolutamente comprometido con la causa hebrea que busca afanosamente hacer justicia y que no era indiferente a los sufrimientos de su pueblo. Además de no dudar en los dominados externamente por un cruel sistema opresivo y dividido por ellos un sistema violento, aquí le toca huir. Le toca salir corriendo porque ya estaba en peligro su propia vida. Y de hecho la Torá dice que Faraón procuró matar a Moshe. Moshe huye a la vecina región de Midian. Allí procura establecerse, deteniéndose en primer término en las cercanías de un pozo de agua. En la Torá podemos ver varias veces los pozos de agua que son utilizados por los pastores, se abrían a un mismo tiempo para que muchas ovejas abrevaran. Esto evitaba que el pozo se contaminara, esto evitaba que el pozo se secara y aparte de todo llevaba un orden. Cuando entra en la reunión de los pastores madianitas, allí se produce un fortuito encuentro con algunas de las 7 hijas que tenía un sacerdote de Midian llamado Yitro o Jetro. Era un hombre que tenía mucho poder y era llamado un sumo sacerdote dentro de Madián. Estas mujeres, las hijas de Yitro, se afanaban en la tarea de abrevar su rebaño, pero a pesar de haber concluido ya de extraer agua del pozo y llenar los abrevaderos, fueron expulsadas por los pastores del lugar aún antes de dar a beber a sus ovejas. Y se levantó Moshe y la salvó, y le dio de beber a sus ovejas, y fueron las hijas de Yitro y le contaron todo esto a su padre. Pero cuando le refieren esto a su padre, no le dicen el hebreo, no dicen simplemente como un hombre egipcio nos salvó. Sorprendido por el valor y la generosidad del forastero, comprendió de inmediato la oportunidad que se presentaba ante Yitro. Él interpela a sus hijos ansiosamente y les dice: ¿por qué abandonaron al hombre? Llamarlo, que coma pan. Y este pasaje de la Torá nos va diciendo, nos va informando que Moshe acepta generosamente la invitación y una vez instalado en la casa de Yitro, este le concede a su hija Sífora como esposa, como muestra de gran gratitud a su noble accionar, y empieza desde este momento 40 años a pastorear a las ovejas de su suegro Yitro. En la siguiente diapositiva leemos: apacentando las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte del Eterno, y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Por un lapso de 40 años, Moshe vivió como un pastor oculto en el desierto de Madián.
Hasta este punto su vida era tan humilde que él no tenía ningún ganado al que pudiera llamar como propio. Las ovejas pertenecían a Yitro, su suegro. Sin embargo, en aquel día lo cotidiano se vuelve en algo sobrenatural. El monte Oreb era simplemente eso, el monte Oreb. Una roca indistinta en el desierto como tantas otras rocas y colinas que hay allí, como tantas otras montañas. No tenía ningún aspecto importante, no tenía nada que la hiciese especial. Pero el monte Oreb, que después, según los estudios, viene siendo el mismo monte Sinai, la montaña del Eterno, es el monte grande sencillamente porque el Eterno lo eligió. No porque fuera el más alto, el más poderoso, el más santo, cualquiera de las colinas, sino porque el Eterno lo escogió. De hecho, Oreb significa desierto o desolación. De manera similar, Moshe se convierte en Moshe, el profeta del Altísimo, porque el Eterno lo llamó. Lo encontró y lo comisionó, no porque fuera el más piadoso, o el más poderoso, el más inteligente o el más elocuente. No era nada más que los otros hombres. Sencillamente el Eterno le agradó. Y también nos dice la palabra, de lo vil y menospreciable escogió el Eterno para avergonzar a los sabios. Si nosotros estamos acá, no es porque hicimos esfuerzo para lograrlo. No, es porque tal vez ahí caímos tan bajo que el Eterno tuvo misericordia y nos levantó. Siempre los encuentros con el Eterno ocurren en lugares ordinarios. Lo diferente está cuando ese encuentro con el Eterno ocurre, lo ordinario se transforma inmediatamente en extraordinario, en sobrenatural. El muy común monte Oreb se transformó en el extraordinario monte Sinai debido a la presencia del Eterno, porque la presencia del Eterno estaba allí. Así también el muy común Moshe, exiliado de Egipto, salido como asesino, el pastor de ovejas perdido en el desierto, se transforma en el hombre más grande que tiene el pueblo de Israel hasta ese momento. El Eterno transformó al hombre común en algo ordinario. Así continuó hoy haciendo con cada uno de nosotros. Él no vive buscando profetas. Él solo busca personas normales, personas que se desenvuelvan en las circunstancias normales, personas que realmente necesitemos de él. Cuando Moshe vio la zarza ardiendo, el relato destaca que él se desvió para investigar el fenómeno. Solo entonces el santo, bendito sea, se revela a Moshe como el eterno de sus padres. Justamente allí está nuestro problema. Generalmente no nos tomamos el tiempo para desviarnos a investigar esa voz que nos está hablando desde la zarza, es decir, la Torá. Generalmente nos acostumbramos a oír, pero no a entender, no a estudiar, no a mirar qué está escrito para nosotros en la Torá. Todos tenemos la intención de crecer espiritualmente. Todos imaginamos que un día nos tomaremos un tiempo para estudiar, para crecer en Torá, para hacer cada misbah, cada mandamiento, para orar con regularidad. Nos hacemos propósitos. Pero ¿cuántas veces muchos se han llevado estas buenas intenciones a la tumba? Algún rabino dijo, no te digas a ti mismo cuando tengas más tiempo estudiaré Torah. Quizás no tengas más tiempo. Siguiente diapositiva. Dice, dijo Moshe al Eterno, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió el Eterno a Moshe, Eye, Asher, Eye, que significa, seré el que aconteceré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Eye me envió a ustedes. Y Moshe como su líder desarrollan una relación particular con el Eterno. Entre ellos se encuentra la zarza ardiente que Moshe encuentra en el monte. La primera vez que el Eterno habla a Moshe ocurrió en este evento. Moshe estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Cuando vio el arbusto encendido que no se consumía, entonces lo llama el Eterno por su nombre y Moshe contesta,
Hineni, heme aquí, aquí estoy. Y Dios se le revela que lo sacará al pueblo judío de Misraim y será él, Moshe, quien lidere esta libertad. Hay varios aspectos en este fragmento que lo vuelven ícono dentro de la narración de la Torá. Revela pues aspectos bajos los cuales se llevará a cabo la redención de Egipto y la aparición del Eterno al mundo a través de los milagros. La primera instancia que resalta es el orden del Eterno a Moshe de decirle: quítate el calzado de tus pies porque el lugar a donde llegas es un lugar santo. Es el mismo mandato que podemos leer en Levítico para los sacerdotes del templo, que al acercarse ellos mismos a realizar sacrificios debían quitarse el zapato. Porque tal vez cuando nos quitamos los zapatos delante del Eterno, empezamos a reconocer que hay una presencia divina en ese lugar, que uno está ahí parado para tomar la decisión de aceptar la situación que lo rodea. Involucra un arraigo en la tierra de las plantas de los pies que lo tocan y la determinación de verter su persona al rol que sigue en el espacio. Dedicar la vida a lo que se hace en este momento y lugar dado, la aceptación del rol que el Eterno nos disponga, le da también a Moshe una muestra de su determinación de obedecer al Eterno con dos signos al quitarse los zapatos y responder: Hineni. Esta palabra que quiere decir aquí estoy, cuando se usa en la Torá no se refiere a un lugar físico, sino a una determinación moral, a la apertura hacia la obediencia, hacia la espiritualidad. Además, los elementos que la zarza guarda, también un significado en el fuego que representa el fuego de la Torá. La materia elevándose hacia el Eterno es la forma en que los sacrificios eran dados. El hecho de que la zarza no se consumiera con el fuego muestra una fuerza que da energía y luz sin extinguirse. En vez de consumir la materia a la que la toca, le da vida. Es la muestra de la presencia divina. La zarza, por un lado, es muestra de que toda materia, al ser creada por el Eterno, puede ser depositaria de su presencia. Es decir, toda materia puede reflejar la perfección, pero lo mejor es que todo lo que toca el Eterno da vida. Por eso la palabra dice: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Cuando nosotros nos acercamos al Eterno, tenemos esa larga vida del fuego que está en nosotros, pero que no nos consume. También resalta leer este pasaje la forma como el Eterno le habla a Moshe. Le llama de la misma forma que llamó a Abraham, y Moshe responde como respondieron los patriarcas: heme aquí, Hineni. En la siguiente diapositiva, sí, el Eterno se presenta diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por un lado, el Eterno le muestra a Moshe que él cumplirá la promesa hecha a los patriarcas sobre hacer los ancestros de una nación vasta y cercana al Eterno. Asimismo, nos muestra que los judíos en Egipto aceptaron las mismas leyes morales que sus ancestros les habían enseñado, pues adoraban al mismo Dios. El rabino Rab Hirsch explica en este pasaje que el Dios de tu padre, el que te enseñó a conocerte, el que enseñó a conocerme, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quienes fue dada la promesa. El mismo Dios que acompañó a Abraham, a Isaac en su crecimiento y gloria, también es el mismo Dios que hizo a Jacob descender y lo acompañó en su desdicha. Es decir, la esclavitud en Egipto fue decretada por el Eterno y tal tendrá un sentido de ser redimida. Moshe tiene la responsabilidad de educar a este conjunto de tribus, las 12 tribus de Israel, y convertirlas en nación, volverlas dignas de recibir la Torá del Eterno y entrar en la tierra prometida.
Cuando le pregunta al Eterno por su nombre, le está preguntando la forma que debe presentarse. Yo soy el que soy, mejor dicho, seré el que seré. O más cercanamente traducido a su literalidad, dice, yo fui, soy, seré, acontecerá. Yo soy el mismo, ayer, hoy y siempre. Esta expresión divina es paradójica, ya que se trata tanto de una respuesta como de un rechazo divino al responder seré, como contesta la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Este es mi nombre para siempre y por él seré invocado de generación en generación. El nombre se revela no para satisfacer la curiosidad de Israel, sino para ser instrumento de una adoración continua que permitirá que nosotros como pueblo nos convirtamos en una nación de reyes y sacerdotes. Si guardamos la Torá, si guardamos el mandamiento, si sabemos quién verdaderamente era el Dios que se le apareció a Moshe en la zarza. En la siguiente diapositiva leemos. La expresión yo soy el que seré nos indica la eternidad sobre todo lo existente. Está diciendo que el eterno es el mismo y de aquí surge la frase para definir su naturaleza divina. El que fue, el que es y el que vendrá a ser. Que en el hebreo dice, lo podemos ver con las letras que están abajo, Yud, Ei, Bat y Ei. El Eterno revela a Moshe desde la zarza su intención de darse a conocer y entrar en una relación directa con su pueblo, en una relación matrimonial con Israel. Pero al mismo tiempo revela en un hombre que no puede ser objetivado, no es un adjetivo, que no puede ser manipulado, cuyo sentido puede ser captado solo a través del actuar histórico del Eterno. Ninguna interpretación teológica podría abarcar este misterio. Moshe asume la certeza de que el nombre se acaba de revelar no es una definición filosófica de la esencia divina, sino más bien una descripción de su actuar benevolente en el mundo a favor del ser humano a través de su pueblo escogido. El Altísimo se revela a sí mismo sin ofrecer una imagen, pero buscando una relación con el hombre. Y en la plenitud de los tiempos se descubrirá que esta imagen asume todos los rasgos de un hombre. Yeshua HaMashiach. Adonai se hará visible en Yeshua HaMashiach, en el que podremos descubrir la verdadera imagen del Eterno. Colosenses 1, 15 al 17, dice, en la siguiente diapositiva lo leemos. Esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y si ellos no me creyeran, dice Moshe, si no escucharan mi voz, ¿cómo iban a creer los hijos de Israel que justamente él, que casi no tuvo nada que ver con ellos en su largo sufrimiento, un hombre que huyó a los 40 años, que venga a 40 años a decirles, yo soy el escogido del Eterno para salvar y hacer redención a este pueblo, no era fácil? Entonces, el Eterno le pregunta a Moshe, ¿qué tienes en tu mano? Dijo, una vara. Arrójala a la tierra. Esta vara se convierte en serpiente y Moshe huye ante ella. El Eterno le dice a continuación, extienda tu mano, toma la serpiente por la cola. Moshe regresa de inmediato para cumplir la orden del Eterno y sobreponiéndose a su temor, toma la serpiente tal como le fue ordenado y ésta se vuelve a convertir en vara en su mano. La confianza que va adquiriendo Moshe ante el Eterno adquiere una importancia capital para la exitosa realización de su misión. Después de esto le pide que lleve su mano hacia el pecho y la retira. Cuando la retira la encuentra leprosa como la nieve. Inmediatamente después de llevar otra vez su mano hacia su pecho, esta vez al retirarla, volvió su carne como la tenía antes. Pero si todavía no le creyeren después de haber hecho estas señales, y tampoco escucharen
su voz a la primera señal, la de la serpiente, creerán en la voz de la última señal, le dice el Eterno, la lepra. Y al ser que si tampoco creyesen en estas dos señales, si no escuchasen tu voz, tomarás de las aguas del río y las verterás sobre la tierra, y serán las aguas que tomares del río por sangre en la tierra. Todo esto lo empieza a prever Hashem, el Eterno, a Moshe, para que Moshe realmente sea el primero que cree. Porque yo no puedo llevar un mensaje del Eterno si primero no estoy convencido. Muchas veces llevamos un mensaje del Eterno porque necesitamos cumplir. Pero realmente el Eterno nos convenció a nosotros de que somos nosotros los primeros merecedores de ese mensaje, de que somos nosotros los primeros que tenemos que creer cuando el Eterno nos manda algo. No somos simples mensajeros, también somos oidores. Somos oidores y hacedores. Estos tres excepcionales prodigios para ser utilizados como el testimonio de su encuentro con Faraón y su pueblo. Finalmente llegamos al momento en que Moshe encuentra con Faraón, rey de Egipto. Recordemos que ellos ya se conocían, crecieron juntos, pero habían pasado 40 años y Moshe llegó al palacio real como no llegó al palacio real como un egipcio, sino como un hebreo y con una petición fuera de lo normal. ¿Qué dice esa petición? Lo leemos en la diapositiva. Dice: después Moshe y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Adonai, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Adonai para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Adonai, ni tampoco dejaré ir a Israel. La petición de Moshe no era a título personal, sino que habló en el nombre de Adonai, Dios de Israel. Era una solicitud osada, ya que no le estaba pidiendo permiso, sino que le estaba dando una orden de parte del Eterno Israel. Pero ¿cómo responde Faraón a esto? Dos encuentros tiene el Eterno, uno con Moshe y otro con Faraón. Dos respuestas diferentes tienen. Moshe pregunta: ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Quién soy yo para merecer que el Eterno me escoja y me lleve? Demostró humildad, demostró respeto al Eterno, demostró sumisión y reconociendo que no era capaz porque tenía sus propias limitaciones. Sin embargo, Faraón pregunta: ¿quién es Adonai? No solo no reconoce al Dios de Israel, sino que manifestó su rechazo a atender su petición. Hizo evidente su arrogancia y su soberbia. En Egipto él mismo se consideraba a sí mismo como Dios. Así que la palabra lo dice más adelante en el libro de Ezequiel 29, 2 y 3, dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Adonai el Eterno. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. El gran dragón yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Por ello, él no iba a ceder fácilmente. Pero esta negativa no tomó por sorpresa a Moshe. Ya el Señor le había dicho: tranquilo, voy a endurecer su corazón para que no lo haga. Ya el Señor lo había advertido de antemano. No dejaría ir al pueblo sino hasta después de que el Eterno, por medio de Moshe, realizase todos los señales y prodigios. Y dijo Adonai a Moshe: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. El Eterno le advirtió a Moshe que Faraón se opondría a la libertad de Israel. No cedería hasta que su hijo primogénito muriera. Eso lo iremos mirando en las próximas parashá que vienen. En la diapositiva que viene dice, Nehemías 9:10: entonces hiciste señales, maravillas contra Faraón y contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. ¿Por qué hizo el Eterno todas estas señales?
No era para que se levantara su fama, no era para que el pueblo creyera, no era para nombrarse como el Dios único y omnipotente, no, cada señal tenía un propósito. Las señales que el Eterno haría en Egipto, previo a la liberación de Israel, tenían un propósito que era, primero, para los egipcios, demostrarles que el Eterno de Israel es más poderoso que todos los dioses que tenía en ese momento Egipto. Pero para su pueblo, para Israel, mostrarles que el Eterno, verdadero y todopoderoso, cumpliría sus pactos y sus promesas, porque cuando todo estaba oscuro, y si lo miramos desde la perspectiva natural, los israelitas no tenían otra opción que quedarse en Egipto. Aun cuando el faraón les hubiera dado permiso para salir, no hubieran podido sobrevivir en el viaje a través del desierto, sería muy difícil. Sería imposible porque estamos hablando que la palabra nos habla de 600.000 hombres, que contando mujeres y niños podría llegar fácilmente a 2 millones. 2 millones de personas en el desierto sin ayuda del Eterno de Israel, muy seguramente era un pueblo que hubiese desaparecido. Y aún si hubieran llegado a Canaán, sería muy difícil conquistar a esas naciones porque eran naciones que sí estaban preparadas para la guerra. Siendo que los israelitas eran un pueblo que venía de la esclavitud, les hubiese quedado muy difícil haber formado un pueblo guerrero si no es por la ayuda del Eterno. El plan de Israel para salir de Egipto parecía un plan suicida. A menos que pasara un milagro, no tenía otra alternativa que permanecer en Egipto. Por eso llama tanto la atención que el pueblo clamó al Eterno, no para que los liberara y los sacara de Egipto, sino para que se les suavizara sus cargas, para que fuera un pueblo que pudiera vivir ahí, en medio del desierto, un pueblo diferente, pero un pueblo asimilado. Pero el Eterno tenía otros planes. De hecho, cuando los hijos de Israel clamaron por la salvación del Eterno, no estaban diciendo, Señor, sácanos de aquí, sino que pidieron que su carga fuera más liviana, que mejoraran sus condiciones de vida. Pero el plan del Eterno es mayor que la petición de Israel. El Señor quería hacer una redención completa y transformarles en una nación santa que les serviría de ejemplo y sería de bendición para todas las naciones de la tierra, como se lo había prometido a Abraham. El plan del Eterno no había cambiado desde que escogió a Abraham para formar una nación. En la siguiente diapositiva leemos: a pesar de la negativa de Faraón, a Moshe y Aarón insistieron ante Faraón y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al Eterno nuestro Elohim para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Ellos explicaron que la solicitud del Dios de Israel no era una opción, sino una obligación que tendría consecuencias de no ser atendida. Al principio Moisés explicó que vendría mal sobre los israelitas si ellos no obedecían al Eterno, pero veremos que la advertencia se volteará en contra de los egipcios por negarse a someterse a la voluntad del Eterno. La advertencia sobre un castigo divino no movió a Faraón, más bien lo hizo reflexionar cómo le afectaría a Egipto la ausencia de los esclavos de Israel. No es que yo le tenga miedo a su Dios, me preocupa más bien qué va a pasar si nos quedamos sin esclavos. El asunto de la redención de Israel debe actuar por ello y es por consiguiente que al entrar en la controversia con Faraón como el Dios de este mundo, así también estamos pasando nosotros este momento de liberación. El Dios de este mundo, Satanás, mantiene al pueblo en servidumbre. Es el propósito de Eterno liberarnos a cada uno de nosotros. El mensaje confiado de Moisés, por lo tanto, para el oído del rey de Egipcio. ¿Cuál es el objeto de el Eterno liberar a Israel? Para que me celebren fiesta solemne en el desierto. Es para su propio gozo, su gozo, el gozo de sus redimidos. Es para la satisfacción de su propio corazón. Qué maravilloso es que el gozo del Eterno está involucrado en nuestra salvación. La entrega del mensaje saca a la luz al verdadero carácter de Faraón. ¿Quién es Adonai para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Adonai, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de decirle a nuestro hermano que está perdido, el Eterno te ama? ¿Quién es el Eterno? ¿Quién me ama? ¿Quién es Yeshua? Porque a veces somos como Faraón. Se coloca de este modo en antagonismo directo y completo ante el Eterno, solamente posición. Y este
antagonismo jamás disminuyó, sino que continuó hasta que terminó la derrota y la destrucción de Faraón y sus legiones. Una lección amonestadora, ciertamente para todos los que no estamos reconciliados, no están, perdón, reconciliados con el Eterno por gracia de Mashiach, yo sí. Así también como una revelación de la horrible corrupción de la naturaleza humana que puede así confrontar impíamente y desafiar audazmente el poder del Eterno. Cuidado con desafiar al Eterno. En la siguiente diapositiva leemos. Está escrito en la carta a los Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Lejos de atender la solicitud del pueblo de Israel, de los israelitas, de Moshe y de Aarón, decidió castigarlos por haberse atrevido a formular dicha petición. No solo el corazón de Faraón se endureció, sino que también su mano ya puso más carga sobre el pueblo de Israel. Tenía que seguirlos quebrantando. Le duplicaron el trabajo haciéndoles responsables de recoger paja ajena. Tenían que, por lo menos hasta ese momento, se les daba la paja para que hicieran los ladrillos. A partir de este momento, les quitan ese trabajo. Perdón, corrijo. Hasta ese momento les daban paja y podían hacer los ladrillos. A partir de este momento, ellos mismos tenían que conseguir la paja. Ya era doble trabajo. Ah, no, es que si van a querer ir a bendecir a Dios es porque tienen mucho tiempo. Todo esto sin disminuir la cuota de producción diaria. O sea, tenían que recoger y aparte tenían que responder por la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los esclavos israelitas apelaron a la tal injusticia que todos sabían que esa era una meta muy difícil de cumplir. Pero a Faraón no le importó porque él lo que quería era hacer quebrantar a los israelitas y desanimarlos de su solicitud. Y cuando queremos seguir al Señor y las cosas se pasen difíciles, a veces preferimos cambiar de lugar, hacer otras cosas. La perspectiva de perder el servicio de sus esclavos le llenó de ira. El resultado fue que aumentó las tareas del pueblo, cargó sobre ellos cargas más pesadas para fijar más firmemente los grilletes de su servidumbre. Siempre es así. Pero a pesar del poder y la sutileza de Hasatán, él siempre se derrota a sí mismo. De hecho, no tiene visión anticipada. No puede ver el futuro, así como nosotros tampoco podemos, y como consecuencia, él siempre se extralimita. El pueblo está ocioso, dice el Faraón. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. El deseo, por tanto, que el aumento de trabajo echará fuera todos los tales pensamientos de sus mentes. Así es Satanás. Él rodea la tierra y el mar para evitar que ni siquiera uno de sus pobres esclavos escape de sus servicios. Por eso es que él sí ama un alma que es convicta de pecado. El que comienza a anhelar la libertad y la paz con el Eterno va a ser atacado. Estaban esperando que el Eterno aliviara esas cargas, su trabajo forzado, pero en lugar de ser quitada, Faraón lo volvió más pesado. Y por eso el pueblo no reaccionó bien. Moshe esperaba también que cuando llegara todo esto, el pueblo se convirtiera, viera grandes sacrificios, los grandes prodigios que hacía el Eterno para con su pueblo. Pero desafortunadamente tampoco creyeron. Tampoco creyeron porque también esperaban un Eterno que arrasara de una sola, que dijera, este es el pueblo quien está a mi lado. No conocemos al Eterno. La siguiente diapositiva dice, entonces Moshe se volvió al Eterno y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Y para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarte en tu nombre has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moshe iba en una misión del Eterno, pero tanto él como el pueblo se desanimaron cuando vieron oposición. Tal vez ellos esperaban que la liberación fuera inmediata,
que el Eterno sabía que tomaría un tiempo y que el Señor iba a trabajar en los corazones de los israelitas, así como de los egipcios. El Eterno primero trabaja en nuestro corazón, primero nos ayuda, nos va cambiando. No podemos ver un cambio de 180 grados porque sencillamente un día hicimos una oración de fe. Los oficiales de Faraón eran fieles y ejecutaron implacablemente su despiadado deber. El hierro de la opresión entró entre las almas de los hijos de Israel y en la amargura de sus corazones clamaron a Faraón diciendo: ¿por qué tratas así a tus siervos? Pero ellos clamaban en vano, ya que Satanás desconoce misericordia. Ella es desconocida para aquel cuyo placer se encuentra en las penurias de sus siervos. Decepcionados a no encontrar alivio en manos de Faraón, ellos recurren en su furor a Moshe y Aarón. Los acusan de ocasionar el aumento de la opresión de la servidumbre. Y dicen: Adonai os mire y os juzgue, porque nos habéis hecho odiosos ante Faraón y a sus siervos, con el fin de poner espada en manos de ellos para matarnos. Aún Moshe se doblega por un momento ante la tormenta, anhelando, como sin duda lo hizo, el bienestar y la redención de su pueblo herido por sus reproches. Surge la duda de esta nueva fase de la política de Faraón, e impacientándose dijo: Señor, lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar de tu nombre has afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. Moshe participó así en la decepción e impaciencia del pueblo. No había aprendido aún a andar por fe. No había podido, estaba aún mirando por vista, mirando por lo que pasaba, mirando por la emoción, mirando por lo que él podía ver, no por lo que el Señor podía hacer. Tampoco podía descansar en el Eterno ni esperar pacientemente en Él, porque la carga cada vez se hacía más pesada. Pero incluso su fracaso surgió de la compasión por los israelitas oprimidos. Una de las primeras calificaciones para socorrer a los demás es la identificación con la condición de ellos. Él se siente derrotado. Él siente que de pronto las cosas no le están saliendo bien. Hasta ahora, Moshe tenía una comunión con la mente del Señor y él entendía los pensamientos del corazón como su siervo. Por tanto, le comisiona nuevamente y nuevamente le declara sus propósitos de gracia y misericordia, anunciando su fidelidad inmutable a su pacto. Yeshua dijo: no he venido a llamar justos sino a pecadores arrepentidos. Tan pronto como los hombres están dispuestos a reconocer que ellos mismos están perdidos, entonces el Salvador se coloca ante sus almas. Así es aquí. Los hijos de Israel están aparentemente en peor caso que antes. Están desesperados, igualmente lo está Moshe. Tenemos al respecto la presentación y el anuncio: bienaventurados. Adonai, por tanto, hizo llevar que su pueblo, a través de la necesaria disciplina, del necesario conocimiento del Eterno, para separar a su pueblo de los egipcios, para pavimentar el camino de la exhibición de su propio poder, para que los hijos de Israel pudieran de hecho conocer que era su mano la que podía sacarlos de la tierra de Egipto, de su esclavitud. Primeramente declara que Faraón bajo su mano los echaría de su tierra. Declara que con todo aquello que hizo el Señor, y lo veremos en las siguientes parashá que vienen, fue Faraón quien procuró que el pueblo se fuera. Ya no era el pueblo el que procuraba irse. Así es el Eterno. Cambiará nuestra esencia, cambiará nuestro corazón, porque nos ama, porque no se ha olvidado de lo que un día nos prometió. Shabbat Shalom. עץ חיים, עיר למחזיקים בך, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום.
Ashivenu Hashem Elecha Benazuba Hadish Hadesh Yamenu Hadesh Yamenu Kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.